fáciles, son cosas muy básicas, cosas con las que convivimos cada día, que conocemos tal vez. Lo que pasa es que aquí las estamos es como asociando a una virtud. Hace 8 días vimos la virtud de la humildad, hoy vamos a ver la virtud de la fe. Como vimos hace 8 días, es una de las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad. Estas virtudes son dones, son regalos del cielo. Por eso este fondo que escogí para esta presentación es el cielo, porque vivir la fe, la esperanza y la caridad es como vivir ese cielo desde la tierra. Es como estar completamente con el corazón inflamadito de Dios y de Mamita María. Un poquito de volumen, por favor. Bueno, quiero pedirles que me acompañen en esta oración para pedir al Espíritu Santo, que ustedes me sigan mentalmente, para que todo lo que aquí se diga y transmita sea lo que Diosito quiere dejarles en el corazón a cada uno. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, tan acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, ahora entramos en materia. La fe, esperanza y caridad son como el sello del cristiano, como son esos regalitos de Dios, esos dones que Dios nos da cuando ya hemos empezado un camino de conversión, un camino espiritual, pues el Señor lo primero que nos va a dar, porque son nuestras herramientas para toda batalla que tengamos que enfrentar, son la fe, la esperanza y la caridad. La fe se define en nuestro catecismo católico como esa virtud por la que creemos en Dios y en todo lo que ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Dice la palabra de Dios que la fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de las realidades que no se ven. Claramente, fe es creer en lo que no estoy viendo. Si lo estoy viendo, pues ya no tengo fe, simplemente estoy constatando una realidad. La fe es el tiempo de la fe, no de la visión. Digamos que es porque, precisamente porque como tengo que creer en aquello que no he visto. Ustedes recuerdan que Jesús, cuando se apareció después de una vez resucitado, y Tomás decía, no, yo no creo hasta no meter el dedo en la llaga, y él les pone sus manitas y le dice, mira, Tomás cree. Y después él dice, dichosos los que creen sin haber visto, porque claramente él había creído porque había visto. Entonces, esa es la verdadera fe, creer en lo que no estamos viendo porque es una promesa del Señor y porque ya creemos en sus promesas y en su palabra. Jesús les dijo a los discípulos, bueno, los discípulos los vivía regañando porque no tenían fe. Muchas veces de la Biblia nos dan cuenta de eso. Dice, ustedes tienen poca fe, en verdad les digo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí, y el cerro obedecería. ¿Cuántas montañas no hay en nuestra vida que nosotros por falta de fe no hemos logrado mover? El Señor nos da esa autoridad, Él nos dice, si ustedes tienen esa fe así, sea chiquitica, díganle a esta montaña muévase y se moverá. Entonces realmente lo que nosotros muchas veces nos falta es fe, pero ya vamos a ver cómo se debe entender esa fe, porque pues fe no es que yo vea y resulte tal cual lo que yo he pedido, no. Dice la palabra también, su fe se apoya no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Claramente esa fe que nosotros tenemos debe estar puesta en Dios, solamente en Él, porque maldito el que pone su confianza en el hombre, nos dice la palabra también. Bueno, y aquí empezamos entonces a mirar ya los temas los temas alusivos a la fe, o sea, ¿con qué vamos a conectar nosotros esta virtud? Una mirada de fe, cuando el creyente ya ha recibido porque abrió el corazón al Señor y le dijo, bueno Señor, tú me llamaste y aquí estoy, yo quiero seguirte. Para eso se necesita, como dice Santa Teresa de Jesús, una determinada determinación, es decir, una convicción, una fuerza de voluntad, un sí al Señor. Entonces, cuando hay esa mirada de fe, pues como que todas las cosas en nuestra vida cambian.
todo lo vamos a empezar a mirar diferente, todo tiene una perspectiva diferente. O sea, ya las cosas no las veo con mis ojos, sino las veo con los ojos de Dios. Y esa es la mirada de fe, ver todo con los ojos de Dios. Es creer en sus fuerzas y no en las nuestras. Ya no tengo las seguridades puestas en mí, ya no creo que porque yo soy, o sé, o tengo. No, ya todo está puesto en manos de Dios. Y esa fe realmente es unir mi voluntad a la de Dios, porque no es imponer mi voluntad. Yo cuando hago una oración al Señor, yo no le exijo al Señor. Yo no tengo poder ni dominio sobre el Señor. Yo humildemente me abandono en sus manos. Y es como cuando el mismo Jesús nos enseñó en Getsemaní que él obviamente ya sabía todo lo que iba a vivir, pero él le decía que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él nos enseñó cómo debíamos pedirle al Padre. Dice el padre Lorenzo Scupoli en su libro El combate espiritual, que es un libro que les recomiendo mucho porque fue el libro que por 19 años llevó consigo San Francisco de Sales. Imagínense, un santo hizo de este libro su manual de vida. Y el padre Scupoli, entre las cosas lindas que dice Scupoli, dice que una virtud muy grande es desconfiar de nosotros mismos y fiar solamente en Dios. O sea, por eso nosotros no podemos tener puesta la seguridad en nosotros, ni en las personas, ni en los demás. Nuestra seguridad siempre debe estar puesta en Dios. Y aunque las cosas no se vea claro, aunque las cosas parezcan que van a pasar, que está turbio, como que las cosas no llegan, siempre nuestra mirada debe ser de fe. No desanimarnos, no decaer. Es posible que llegue un momento en que estamos cansados, en que como que nuestra armadura, como dice la canción, se desgasta, pero el Señor vuelve y nos levanta, Él vuelve y nos da la fuerza, vuelve y nos dice, no, vengan, mejor dicho, el que esté afligido, que venga a mí, que yo lo levantaré, yo lo aliviaré. Entonces, es su promesa y siempre vamos a estar, entonces, muy, muy comprometidos con esa promesa que el Señor nos hace. Tener fe es darle un sí a Dios, definitivamente. Es como, es realmente decirle al Señor, sí Señor, yo me fío de ti y yo sé que tú puedes. Dice la palabra que sin fe es imposible agradarle al Señor, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Es un sí incondicional, es un sí que, mejor dicho, no le pone límite, Señor. O sea, sí creo, es como cuando un niño pequeño, muy pequeño, que todavía no está como preguntando y razonando todo y cuestionándolo todo, sino que se arroja a los brazos de su papá confiado absolutamente en que él lo va a sostener. Un niño pequeño, si uno le dice ponte aquí, salta y uno le extiende los brazos, ese niño no va a empezar a preguntar, pero si me vas a sostener, pero qué tal que me dejes caer, papá. No, él no va a preguntar nada, pronto cuando ya son más crecidos, sí, pero ese niño chiquito que hasta ahora está más o menos en una edad de 3, 4 años, él no cuestiona, él simplemente se deja llevar, donde el papá le dice lo lleva, el papá le da la mano, él va, si el papá le dice vamos por acá, caminemos por acá, él se deja. Esa es la verdadera fe. La de un niño es pequeñito, entonces se necesita, por eso comentábamos hace 8 días, la humildad para hacernos niños y dejarnos en las manos del Padre lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiere. Es vivir para Dios, por Dios, con Dios. Y ese sí a Dios fue el que le dieron pues todos nuestros grandes personajes de la Biblia y de los que nos da cuenta la palabra. Fue el sí que le dio a Abel cuando le ofrecía su mejor ofrenda y por eso agradaba a Dios más que Caín. De ahí fue que Abel se ganó la enemistad de su hermano, ¿no? Y es el mismo sí que Abraham le dio a Dios cuando le pidió que sacrificara a su hijo, su único hijo, el hijo que había llegado en su vejez, cuando él ya creía que pues Sara no podía tener hijos porque ya estaba muy anciana, y le llega a su hijo obviamente amado, su hijo, pues mejor dicho, lo que él quería, Isaac. El Señor le pide que se le ofrezca, pongámonos un minuto en los pies de Abraham. ¿Qué podía decir él? O sea, yo creo que nosotros le diríamos, Señor, pero a ver, ¿cómo se te ocurre? Tú me diste este hijo y ahora me lo estás pidiendo. O sea, como que nosotros a veces sí le cuestionamos al Señor y nosotros sí le preguntamos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué estoy viviendo esto?
¿Por qué si yo soy tan piadoso, si yo voy a la Eucaristía diaria, si yo rezo el rosario diario, ¿por qué me está pasando esto? No, aprendamos del padre de la fe que fue Abraham. Abraham le pidieron que sacrificara a su hijo y dispuso todo para el sacrificio. Llevó al niño, llevó todo para tenerlo listo. El niño iba sin saber a qué iba. Esa es la fe del niño. El niño decía, pero padre, dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham le decía, Dios proveerá. Al niño, Isaac no se imaginaba, no le pasaba por su cabecita que él iba a ser el corderito que el papá iba a ofrecerle a Dios. Pero Dios, como con su bondad infinita y como todo lo que viene de Dios es bondad y solamente bondad, pues Dios ya en el momento que ya comprobó que Abraham estaba dispuesto a lo que fuera por él, pues ya le dijo, no, no, un momento, le mandó el ángel, no, 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 detente, porque no iba a provocarle ese dolor a Abraham, pues, a su hijo amado. Por fe y por un sí a Dios, Noé construyó el arca. No se puso a preguntar para qué, cuándo, por qué, no. Noé construyó el arca. Un sí fue el que le dio Moisés cuando lo pusieron a que guiara casi nada, ¿no? Después de que Moisés había crecido entre los egipcios, había sido uno de ellos y lo eligieron para guiar la liberación de Israel de Egipto. Y Moisés, bueno, muy a Dios, incondicional. Por un sí a Dios, David derrotó a Goliat, chiquitico como era, y él pues sin pensarlo dos veces se fue con una piedra y nada más, ante un gigante armado, el gigante de los filisteos, el más guerrero que tenían, le habían mandado pues el más duro de los duros para que batallara contra David, y David no se intimidó, no sintió temor. Todos los demás se burlaban, los israelitas decían, pero a ver, David está loco, o sea, ¿cómo se fue este gigante? Pero David con un sí a Dios se fue porque creía, porque confiaba, porque sabía que el Señor no lo iba a defraudar y que Él no lo iba a dejar en vergüenza. Y por un sí, mamita María se convirtió en nuestra madre, lo veíamos hace 8 días. Ella tan especial, ella sí pregunta, pero ¿cómo será eso? Yo no conozco a Aarón. Y el ángel le dice, pues vendrá por acción del Espíritu Santo, y ella finalmente sin preguntar nada más dice, hágase en mí según palabra, o sea, fue un sí decidido. Y por un sí son los enfermos sanados por Jesús. Si ustedes recuerdan en los pasajes que nos habla la Biblia de las sanaciones de Jesús, Jesús siempre premia, era como si Él les diera esa sanación premiando su fe. Y muchas veces los pasajes nos dicen que Jesús decía, por tu fe he sido sanado, por tu fe, y después de que les había perdonado los pecados, porque el primero sanaba el alma, ¿no? Entonces él sin que se los vinieran a confesar, el primero perdonaba los pecados y después los sanaba del cuerpo, pero siempre había como un por tu fe has sido sanado. Entonces era como un premio, o sea, definitivamente al Señor le agrada muchísimo que nosotros seamos unos hijos de fe, unos hijos de una fe sólida, una fe madura, de una fe que pueda caminar sobre el mar, como le pidió a Pedro que lo hiciera. Entonces ese Dios es el que nosotros tenemos que comprometernos a darle a Él. La fe es un regalo, sí, pero la fe también se alimenta y se alimenta por nosotros. Cuando nosotros alimentamos la fe es a través de todas las herramientas que el mismo Señor nos dio, invocando al Espíritu Santo, haciendo nuestras oraciones, porque obviamente si nosotros abandonamos todo eso, pues se nos desnutre la fe completamente, quedamos nuevamente en manos del mundo. Entonces la fe sí es un regalo, pero es un regalo que Dios también nos da cuando nosotros ponemos algo de nuestra parte. Y aquí a mí me gusta mucho hacer referencia al pasaje de la Biblia donde el Señor con toda la multitud que tenía y que pues habían venido a escuchar su sermón, su sabiduría, y él le dicen los discípulos que tienen hambre, Señor, toda esta gente, ¿cómo los vamos a mandar a la casa con hambre? Llevan muchas horas acá. Y Jesús dice algo muy lindo y es, ¿quién tiene algo de comer? Entonces él como que le pregunta a los discípulos, ¿alguien tiene algo de comer? Y como que uno se pregunta, bueno, pero el Señor no podía darles algo de comer, seguramente sí, o sea, si nadie tuviera nada, ni un pedacito de pan, él seguramente hubiera podido haber hecho como lo hizo en el pueblo de él, hacer que cayera al cielo el maná. Pero no, el Señor pidió, Jesús pidió algo de comer y le ofrecen entonces los 2 peces y 5 panes
y Él multiplica. Y entonces ya con esos 2 peces y 5 panes comieron 5,000 y sobraron. Y sobró en las canastas para más. Pero siempre uno se pregunta, ¿por qué el Señor pidió? Porque el Señor quiere también nuestro sí, Él quiere nuestro aporte, Él quiere nuestra cuota pequeña, que Él la multiplique. Entonces, por eso siempre es esa fe que le entregamos al Señor, que nosotros cultivamos, que nosotros nutrimos a través de nuestras oraciones, la que el Señor va a compensar y va a multiplicar. Y atado a la fe, entonces viene esta pregunta, ¿de qué tenemos miedo? Porque muchas veces nosotros obviamente tenemos miedo. Pero si lo tuvieron los discípulos que andaban con Jesús para arriba y para abajo, que sabían y habían visto los milagros que hacían, y cuando un momento Jesús, cansado de venir a dar sus prédicas y agotado, se queda dormido en la barca, y los discípulos, y empieza la tormenta y empieza pues a caer de todo, rayos, centellas, y él dormido plácidamente, y los discípulos que lo miraban y como que, pero ¿por qué estás dormido, Señor? Vamos a perecer, no te preocupes, como que yo creo, ¿no? Que le decían como, no te preocupes que estemos en esa tormenta tan fuerte y tú dormido. Y el Señor como que se levanta y dice, pero ¿por qué tienen tanto miedo? Es que no tienen fe. Y eso somos nosotros. Muchas veces la barca de nuestra vida se está moviendo durísimo. Está, mejor dicho, cayéndonos de todo, nos viene de todo, enfermedades, una crisis económica, sentimos que no podemos. Y es ese momento en que nuestra barca se mueve y uno como que humanamente uno se dice, oye, pero el Señor, ¿será que está dormido? Como que no le parece que sí se durmió, como que no le provoca despertarlo, como que si uno fuera los discípulos y lo tuviera ahí, como que diría, pero Señor, por favor, despiértate, ¿qué pasa, Señor? O sea, ¿no ves que esta situación económica me está ahogando, Señor? ¿No ves que mi hijo está enfermo, Señor? Es como si uno creyera que el Señor está ahí indiferente ante nuestro dolor, pero el Señor no, así parezca que Él está dormido. No, Señor, Él nunca ha abandonado. Entonces, esa es la fe que Él quiere que nosotros tengamos. Seguramente cuando estemos en esa situación, imaginémonos que el Señor posiblemente está durmiendo, está pegándose a un sueñito, pero nunca nos va a dejar perecer, nunca. Él no nos va a dejar perecer. Si nosotros tenemos fe, Él va a premiar nuestra fe. Esa es nuestra esperanza, y a esa palabra siempre nos tenemos que aferrar. Entonces, aunque parezca que el Señor duerme, Él no nos va a dejar perecer. Es un sentimiento humano tener el miedo, pero hay que combatirlo. Si bien es algo que nace de nosotros, que nosotros seguramente no lo estamos trayendo, o a veces sí, pero nosotros muchas veces pues, es un sentimiento que nos sorprende, ¿no? De repente nos vemos en la situación y sentimos ese miedo, pero ese miedo es humano, claro que es humano, pero dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor. Entonces, si nosotros tenemos esa seguridad de que amamos a Dios como lo amamos, como ya lo amamos, y si tenemos esa seguridad de que el Señor nos ama a nosotros, pues no hay de qué tener miedo, para nada, no hay de qué tener miedo. Es un miedo que nosotros tenemos que combatir, porque el miedo viene del mal espíritu. Él es el que nos quiere sembrar ese temor. El mal espíritu no puede entrar dentro de nosotros, él no puede entrar en nuestros pensamientos, pero el mal espíritu nos susurra al lado, nos susurra, él es el que nos está convenciendo de que ¿qué vas a hacer? O sea, se agota el tiempo, tienes que pagar la cuota, tú no tienes plata, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde está tu Dios? O sea, muy seguramente Él estará ahí trabajándonos, acechando como un león rugiente todo el tiempo, pero nosotros tenemos el poderoso, el omnipotente, y a Él es al que tenemos que nosotros acudir. Por eso entonces, por dura que parezca la tormenta, por fuerte que parezca, no tengamos miedo, porque el miedo es una negación a las promesas de Dios. En parte el miedo, aunque suene duro, es un poquito de ateísmo, en el sentido de que nos está faltando fe en ese momento. El que tiene fe no debe tener miedo. Y si lo tiene y le llega y lo sorprende, tiene que combatirlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. El miedo nos crea ansiedad, el miedo nos enferma, el miedo nos crea estrés, el miedo nos lleva a tomar malas decisiones. Cuando nosotros estamos en un momento de desolación, como que es un momento como dice San Ignacio Loyola,
en sus reglas de discernimiento. Es un momento de turbación, es un momento en que está la tormenta, en que la paz como que no es con nosotros. En ese momento de turbación, pues nosotros no debemos tomar decisiones. En momentos de desolación, dice San Ignacio, no hacer mudanza. No hacer mudanza es no tomemos decisiones, porque en ese momento lo que tenemos es que orar, tenemos es que postrarnos ante Dios, ir al Santísimo, invocar a Mamita María. Ella es la que pisa al demonio, al mal espíritu. Ella es la que lo domina, entonces ella es la que tiene poder sobre él. Entonces invoquémosla claramente cuando ese sentimiento nos sorprenda. Qué bien nos viene, tomemos nuestro rosario, haga nuestro rosario, qué bien nos viene a ser un magnífica en ese momento. Miren, el solo nombre de María espanta al mal espíritu. A veces cuando hemos visto, los que han tenido oportunidad de ver algo o conocer algo de los exorcismos que hace la Iglesia Católica, pues sus obispos autorizados, nos han dejado ver que el mal espíritu, mejor dicho, le tiene un terror a Mamita María impresionante. Por eso el solo hecho de invocarla a ella, un Salve María, en el momento en que estamos pasando la tribulación, inmediatamente él nos va a dejar tranquilos. Y ese miedo, que es un sentimiento negativo que pone él en que pone el enemigo en nosotros, pues inmediatamente se va a ir, porque viene la paz. Cuando el Señor llega, Él es paz. Cuando Mamita María viene, es paz. Todo lo de ellos es paz. Entonces, con solo invocarlos a ellos, nosotros ya entraremos en un estado de paz, en un estado de felicidad. Dios está por encima de todo, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Ninguna tormenta, por dura que sea, nos puede vencer, porque si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es su promesa. Y cuando somos débiles, eso más fuertes somos en Cristo Jesús, porque es cuando en esa debilidad reconocemos que lo necesitamos. Y eso es humildad, reconocer que nosotros estamos débiles y necesitamos a nuestro Creador, y por eso lo invocamos y por eso lo llamamos. Entonces Dios está por encima de todo. Nada sucede sin que Él lo envíe o lo permita por nuestro propio bien. Ustedes saben que no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Entonces, en ese momento, si algo está pasando que nosotros no entendemos, lo que más daño nos hace es nuestro razonamiento. Lo que más nos perjudica a nosotros es pensar tanto. Si nosotros, en vez de pensar y pensar y pensar en esta situación que estamos enfrentando con tanta dificultad, que todo parece que como que no se resuelve, que todo parece que se enreda más por el camino, pues ahí digamos que ya estamos perdiendo completamente la fe y nos estamos dejando ganar del enemigo, que está metiendo ese sentimiento negativo en nosotros y la duda, ¿no? Nosotros tenemos que estar desconfiados, con la mirada puesta en el Señor, y por eso el miedo no tiene que existir, y si viene y nos sorprende, tenemos que desecharlo inmediatamente. Claramente, esto, digamos, como decíamos, tener ese regalo que Dios nos ha dado de la fe, del don de la fe, es algo que nosotros tenemos que cultivar y que tenemos que nutrir, que nosotros tenemos que darle esos 2 peces y 5 panes de los que hablábamos. Dice la palabra, orad constantemente. O sea, la oración realmente es la que nos va a nutrir esa fe a nosotros también. Dice Santa Teresa de Jesús que nuestra alma es un castillo interior donde habita Dios. Dios siempre está dentro de nosotros. Siempre, Él siempre está con nosotros, Él habita en nosotros. Lo que pasa es que nosotros, cuando estamos en pecado, pues no lo dejamos a Él verse, no dejamos que esa luz salga, ¿no? Porque hemos roto nuestra amistad con Él, pero Él siempre está con nosotros. Ustedes recuerdan de San Agustín, que pues San Agustín fue un converso ya entrado en años, ¿no? Porque él estuvo, aunque Santa Mónica oraba constantemente por él y por su conversión, pues San Agustín paseó por todos los placeres de este mundo, quiso sabiduría, se preparó, quería dinero, placer, de todo. Pero en un momento de su vida él siempre empieza como inquieto a buscar qué es la verdad. Él buscaba como ansiosamente cuál es la verdad, dónde está la verdad.
¿dónde está esa verdad? Y entonces le dijeron que había un predicador excelente y él con su vanidad y todo, él quería ir a saber como quién era ese predicador del que la gente hablaba tanto, que era Ambrosio. Y él va donde Ambrosio y le dice, pero dígame a ver si usted sabe dónde está la verdad. Yo estoy buscando la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y Ambrosio le dice, la verdad está dentro de ti mismo. Y algo como que el Señor enseguida mueve a San Agustín y dice, sí, la verdad está dentro de mí. Y por eso entonces es cuando él dice, yo te buscaba, Señor, por todos lados y tú estabas dentro de mí. Entonces, ese es mi castillo interior del que habla Santa Teresa de Jesús. Es un castillo donde hay muchas moradas y esas moradas las explica ella como los niveles en que nosotros nos vamos acercando a nuestro Creador cada vez más. Al principio nosotros estamos en el mundo, estamos más en el mundo que en el espíritu, estamos más en la carne que en el espíritu. Entonces, en esa primera morada, como que hasta ahora nosotros hemos entrado al castillo, pero como que el mundo todavía nos jala, como que no sé, como que todavía no, nos sentimos muy inconstantes, como que todavía nos sentimos que queremos, las cosas de Dios nos llaman la atención, pero como que no estamos tan seguros. Entonces, digamos que ese momento es el en el que, en el es que me están escribiendo Leandro o Eduardo, alguien que no puede ingresar. Voy a mandarle el Zoom a ver si es que tenía otro Zoom en algún grupo. Entonces, digamos que ella explica esas 7 moradas que arranca como desde la primera donde somos más del mundo que de Dios, explica esas 7 moradas que van como subiendo, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros vamos incentivando nuestros momentos de oración, viviendo una vida sacramental, pues vamos avanzando en esas moradas. Y en esas moradas cada vez casi que la 7ª morada es el matrimonio completamente espiritual con Dios. Ya no nos pertenecemos nosotros. Dios es completamente habitando en nosotros. Y esa puerta de entrada al castillo, dice Santa Teresa, es la oración. O sea, sí o sí nosotros tendremos que entrar a nuestra alma, a encontrarnos con nuestro Creador allí adentro a través de la oración. Pero esa oración tiene que ser una oración perseverante, una oración que sea constante, que sea, por eso dice la palabra orar constantemente. Y el Señor en muchos pasajes de la Biblia nos habla de la perseverancia del justo. Es la que encontrará respuesta. Entonces esa oración no es que yo hoy la tomo, mañana sí, otro día no, cuando tengo la necesidad, entonces voy oro, pero cuando ya estoy como que en los gozosos ya otra vez me suelto. No, es esa oración perseverante en todo momento, cuando esté lloviendo, cuando haga sol, en escasez, en abundancia. En todo momento es esa oración porque es ya un compromiso con el Señor. Dice Santa Teresa que la oración es tratar con quien me ama. Ella tiene, bueno, tiene muchos libros, pero en un libro explicaba más o menos que la oración es, ella digamos como que en ese momento yo supongo que ya habían desde, pues porque ya tuvo una influencia de los jesuitas marcada y eran sus confesores, eran de la Compañía de Jesús, de San Ignacio de Loyola. Entonces, digamos como que en ese momento lo que se explicaba era pues ese tipo de oración que es como metodológica, que tiene unos pasos, y a ella le costaba muchísimo trabajo poder como que hacer esa división en los pasos de la oración. Ella como que no se ubicaba, como que de pronto una lección o algo. Entonces ella empieza a practicar una oración para ella que le resultara más sencilla y era simplemente sentarse a entrar dentro de sí misma, el recogimiento profundo, y ella daba unos tips para esa oración. Entonces es como hacer un canto, una oración, leer un pasaje bíblico, como que era entrar en ese recogimiento a través de algo que me llamara a Dios, que me permitiera amarlo, y después es ubicarse con Él. O sea, ella siempre lo visualizaba, se imaginaba como, para eso obviamente tenemos que conocer la Biblia y los distintos pasajes y momentos de la historia de Jesús, para ubicarnos con Él. Un día pronto podemos sentirnos que somos parte de los discípulos que están siguiéndolo, o un día estamos escuchando su prédica en el Monte de los Olivos, otro día estamos acompañándolo en una visita que él hace de sanación y lo estamos viendo, pero es ese encuentro con el Señor, es como
como poderlo sentir, como poderlo percibir su aroma. Y eso cada vez va siendo más profunda mi oración. Y es una oración que yo debería hacer todos los días, ojalá a la misma hora, en el mismo sitio, tener un sitio de mi recogimiento, tener un sitio donde yo pongo mi altar, donde pongo esas imágenes que me facilitan entrar en esa comunicación con el Señor. Porque Dios es un Dios que quiere ser encontrado, Él siempre quiere ser encontrado. ¿Qué padre no quiere que su hijo hable? Nosotros los que tenemos hijos adolescentes, que es cuando ya como que se van soltando un poquito, llegan a una edad en donde pues los amigos para ellos empiezan a ser más importantes y como que se les sueltan a uno y uno como que les empieza a hacer coquitos, uno como que se los quiere encontrar en todo momento, uno como que inventa cualquier excusa para estar con ellos, porque uno quiere ser un padre presente con ellos y quiere sentirse necesitado por ellos. Yo recuerdo mucho que cuando mi hija era chiquita y bueno, dependían de uno para todo, pues era muy lindo, ¿no? Desde que ellos nacen, ¿no? De mamá pues tiene sus momentos de lactancia, que es esa penetración con el hijo, con la hija que está lactando y es tan bonito y van pasando todas esas etapas de la vida y donde uno se siente como tan bien porque su hijo lo necesita, es un hijo que no quiere estar sin su mamá en ningún momento, que para todo consulta a su mamá, pero llega un momento en que ellos empiezan a soltar, es la ley de la vida, es natural. Y uno como que ahí como que siente nostalgia. Yo recuerdo que yo sentía mucha nostalgia de sentir que mi hija ya no me necesitaba como antes. Son etapas de la vida y pues nada que hacer, hay que aceptarlas. Pero con Dios es diferente porque Dios siempre va a querer que nosotros sentamos esa necesidad de Él hasta cuando estemos viejitos. Él siempre va a querer sentirse necesitado por nosotros y va a querer que lo encontremos y va a querer que nos reunamos con Él, que le hablemos, que lo busquemos. Entonces la oración empieza a ser ese reflejo de mi fe, porque si yo creo en Dios, creo que me ama como lo creo, pues yo quiero encontrarme con el amado. ¿Quién no quiere encontrarse con el amado? El quid del asunto está en enamorarme de Dios, porque lo que a uno lo enamora es lo que determina la vida de uno. Cuando uno está enamorado de Dios, pues todo va a girar alrededor de Dios y de Mamita María. Cuando uno se enamora, pues díganme, cuando nosotros tuvimos o tenemos, no sé, la pareja, pues uno como que quiere estar todo el tiempo con esa persona, quiere estar todo el tiempo hablando. Ustedes recuerdan, no sé si, me imagino que sí, en otros países también se daba como en Colombia, que es hasta un chiste, que la llamada de los novios es como que uno no se quiere despedir, ¿no? Entonces, después de que lleva 2 horas hablando por teléfono con el novio, y entonces el novio y el papá ya pues angustiado por la cuenta de teléfono, y uno empieza como, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú. O sea, esa necesidad de estar con esa persona, de estar todavía conectado, de estar como de corazón a corazón. Pues eso mismo es lo que nos pasa con Dios cuando nos oramos de Él, todo va a girar alrededor de Él. Ya todo cambia, nuestros gustos son diferentes, lo que queremos y lo que nos atrae es estar con Él, queremos es sentirnos en su presencia todo el tiempo, llamarlo. Obviamente nosotros pues tenemos que tener equilibrio en nuestra vida porque nosotros tenemos unos deberes familiares, tenemos unos deberes laborales, no podríamos, muchos quisiéramos estar orando todo el tiempo o ya por ahí en un ser ermitaños o un claustro, pero pues no, nosotros tenemos, fuimos llamados a otra vocación, tenemos hijos, tenemos parejas y pues tenemos que tener ese equilibrio, pero claramente aún dentro de esas actividades nosotros podemos mantener ese contacto con Dios de corazón a corazón, invocar todo el tiempo, llamándolo. Si estamos en nuestro trabajo, esa pausa activa que nos permita pensar en Él. Bueno, disponer, es importante disponer un momento del día para esa oración personal, que es como la meditación profunda, pero definitivamente yo puedo hacer de todo mi día una oración constante, así, llamándolo todo el tiempo. Les voy a dar como unos tipsitos que nos permiten desde la vida, unos tipsitos que nos permiten desde la vida diaria mantener esa conexión con Dios. Por ejemplo, desde que nos despertamos, cuando nosotros empezamos nuestra rutina diaria y vamos y nos conducimos entonces a la ducha, a hacer nuestro baño, pensemos que ese baño, por ejemplo, de ese día es nuestra renovación bautismal. Entonces ese baño lo podemos aprovechar mientras nos está cayendo esa agua deliciosa, podemos aprovecharla para hacer como nuestra renovación de promesas. Pensemos que cada día que dormimos es como una muerte espiritual para nosotros, porque ese día
perdón, me ayudas con los micrófonos. Pensemos que ese día, esa noche que dormimos, fue como que ese momento ya terminó para nosotros ese día, las cosas que pudimos haber hecho mal o que no nos salió tan bien o las caídas que tuvimos ya quedaron en ese sueño. Es como si espiritualmente muriéramos en ese momento. Y al otro día que nos despertamos es como si naciéramos de nuevo. Es una oportunidad para nuevamente caminar en santidad. Entonces, qué rico llenarnos nuevamente de Dios en ese momento y decirle, bueno, Señor, si ayer no fue, hoy sí va a ser. Hoy voy a ser mi mejor persona contigo de tu mano. Entonces, en ese baño, por ejemplo, que les narraba, podemos hacer ese ejercicio. Son analogías simples, básicas, sencillas, pero que funcionan mucho, porque me ayudan una vez a entrar en esa conexión con el Señor y aprovechar cada momento de mi día, lo que esté haciendo, lo ordinario, lo cotidiano, mi rutina diaria, hacer de ese momento un momento especial con Dios. Cuando me estoy vistiendo, entonces cuando me estoy poniendo cada prenda, vísteme de tu santidad, Señor, vísteme de tus virtudes, imprégname de ti, Señor. Hermana, como que se fue el audio. Hermanita, como que se fue el audio de su... Se desconectó el audio. Hermana Joana. Se escucha. Hermana, no se escucha. Porque se fue el audio. Cosas de fe, una santa memoria. El pueblo de Israel es el vivo, es el vivo reflejo de que a uno se le olvidan las cosas, ¿no? El pueblo de Israel, bueno, el Señor mandó las plagas para sacarlo de Egipto, para liberarlo, lo sacó en medio del mar, que es que les mandó pues un tapete para que ellos pasaran, semejante obra maravillosa, lo sacó después de muchas de esa esclavitud que tenían, sintieron hambre, les mandó el maná, sintieron, él hizo que saliera agua de una roca, pero aún así el pueblo de Israel se le olvidaban las cosas que Dios había hecho por ellos. Y cuando sentían que como que tenían alguna necesidad y no se sentían satisfechos, renegaban. Y entonces le hacían el reclamo a Moisés. Pobre Moisés tuvo que aguantarse a más de un israelita quejándose y dándole pataleta, porque ¿cómo así? Entonces nos hubieras dejado en Egipto, que ya estábamos comiendo carne, aquí este maná ya nos aburrió, no nos sabía nada de rico. Era un pueblo que fue insatisfecho, o sea, que viendo un Dios que había hecho todo por ellos, vivía insatisfecho todo el tiempo, y por eso duraron 40 años en el desierto. Pero nosotros no somos muy distintos a lo que es el pueblo de Israel, porque nosotros también estamos en el mundo muchas veces insatisfechos. Entonces, Dios ha hecho cosas por nosotros maravillosas desde que nacimos, desde que nos dio la vida, desde que crecimos, desde que muchas cosas lindas, nos casamos, conocimos el amor de nuestras vidas, nos mandó hijos o no nos mandó hijos porque tenía otros planes para nosotros, nos dio una vocación de consagrado, bueno, tantas cosas que ha hecho Dios por nosotros, pero en alguna necesidad, ¡pum!, como que nos formateamos, como si fuéramos un computador en control a suprimir, ¡pum!, quedamos en blanco. Entonces empieza la angustia y empieza el desespero y la impaciencia. Pero Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no llega a esto? ¿Pero por qué, Dios? ¿Pero por qué te haces esperar? Pero Señor, ¿pero qué pasa si estoy orando y orando y como que no nos acordamos de todo lo que ha hecho el Señor? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en ese momento? Traer a nuestra memoria, por eso lo llamamos una santa memoria, todos esos momentos en que Dios no nos falló, en que le hicimos una oración y Dios estuvo con nosotros y Dios fue fiel y Dios siempre nos dio el remedio, siempre se resolvieron las cosas. Entonces es bueno hacer como poner ese espejo retrovisor para poder realmente decir, no, yo me acuerdo que el Señor me sanó de esta enfermedad cuando yo se la pedí.
Yo recuerdo que el Señor me atendió esta necesidad que tuve de mi hijo. Yo recuerdo que el Señor, esa es la santa memoria. Ay, Dios mío, estos audífonos se me calman, tengo que quitármelos. Esa es la santa memoria, realmente, decir que el Señor ha hecho tantas cosas por nosotros, que somos muy ingratos cuando desconocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, cuando estamos viviendo la prueba, cuando estamos pasando por ese momento difícil, cuando estamos en la noche oscura de la que nos habla San Juan de la Cruz, es cuando tenemos que traer a nuestra memoria todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso nos anima inmediatamente. Ah, no, el Señor me resolvió este problema en ese momento con la intercesión de Mamita María. No, aquí va a pasar igual, no va a ser nada distinto. El Señor se da cargo. Y Dios es fiel, Él cumple sus promesas, Él no nos dejará defraudados. Entonces siempre, siempre cuando nosotros tenemos la fe puesta en Él, sabemos que todo va a salir bien, por complicado que se esté viendo la situación, porque esa es nuestra fe. Los sacramentos, definitivamente, una persona de fe es quien vive los sacramentos activamente. Nosotros no podemos decir que tenemos fe, que somos católicos, si nosotros no vivimos los sacramentos. Un católico activo no puede vivir alejado de los sacramentos. No, 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 o sea, nada. Yo sé que nosotros seguramente en este grupo no hay personas así, pero yo sé que ustedes han escuchado la típica frase de no, yo no me voy a confesar con un ser humano que es más pecador, igual de pecador que yo. O que dice, no, es que yo puedo orar en cualquier lugar. Es que el Señor y yo tenemos una comunicación aquí directa, de tú a tú. Entonces no tengo por qué ir a la iglesia. O yo no, o sea, realmente eso no es fe. Eso no es ser católico, eso no es profesar nuestra religión, porque los sacramentos es lo más bello que el Señor nos dejó, los instituyó, son un regalo del cielo. Qué rico ir al sacramento de la reconciliación y como que vaciar mi corazón de toda esa basurita que hay por ahí. Padre Pío pedía y aconsejaba que se hiciera una confesión semanal a los hermanos del seminario. Imagínense que tanto podían ellos pecar. Bueno, seguramente sí, habían rencillas entre ellos, envidias, celos, de pronto ira, pero qué tanto podían ellos allá en un monasterio pecar. Nosotros estamos más expuestos que estamos en el mundo, los que estamos en la vida secular. Entonces, realmente si a ellos les recomendaban una confesión semanal, pues ¿qué podremos decir nosotros? ¿Qué podremos decir? Seguramente mucho más. Entonces, cuando tenemos fe, cuando crecemos espiritualmente, pues nos volvemos cada vez más pilos a detectar nuestro pecado. Porque la gente también suele decir, no, pero si yo no mato a nadie, yo no robo, no, pues que yo realmente pecados, no, yo como que no tengo pecados. Mentira, es que nosotros no los reconocemos. Pero cuando vamos creciendo espiritualmente y estamos caminando en santidad, pues nos damos cuenta que sí tenemos pecados. Y en el día sí hemos hecho muchas faltas y muchas cosas que sí pueden ser faltas leves, pero en la medida en que esa falta leve se repite, pues se puede volver en una falta grave que tiene que ser confesada y que rompe nuestra amistad con Dios. Qué rico ir a la Eucaristía. Miren, hermanos, a mí, pues yo sé que ustedes también lo han sentido, ese dolor de que, sobre todo después de la pandemia, se disminuyó muchísimo la asistencia a los templos por el miedo, el contagio, por todo eso, y la gente, pues, como nos pusieron la misa virtual, como muchos se quedaron con la misa virtual, como que no, o sea, pero ¿cómo puedo yo recibir al Señor virtualmente? Explíquenme eso porque yo no lo entiendo. Si Dios puede hacer tantas cosas por nosotros desde afuera, ¿cuántas más no podrá hacer por nosotros estando dentro de nosotros, habitando de nosotros? Es que cuando nosotros comulgamos, cuando comemos al Señor, nos hacemos cada vez más Él. Entonces, ¿qué es lo poder ir a la Eucaristía si podemos diario? Si nuestros deberes civiles y familiares nos lo permiten diario. Hermanos, yo les aseguro que si a nosotros nos dicen que en tal sitio hubo un prodigio, un milagro, hay una imagen del Señor, hay una aparición de Mamita María, todos correríamos allá, claro que sí. Y pues es obvio que lo hagamos porque son regalos del cielo, son sobrenaturales, queremos ver, queremos ir a mirar cómo fue que se apareció en este muro Mamita María, cómo es que esta imagen está saliendo lágrimas de ella. Serían ríos de gente
y yendo a ver la aparición y el milagro. Pero no nos damos cuenta que en la Eucaristía, en cada Eucaristía hay un milagro. En cada Eucaristía hay esa sobrenaturalidad que para nosotros como que se nos volvió común. Y muchas veces recibimos al Señor como si fuera, o sea, sin reverencia, sin respeto. ¿De a quién estamos recibiendo? Es que es el Señor, nadie más ni nada menos. En esa formita chiquita está ahí, como decía Jacinta, el Señor escondido, el Dios escondido, que Mónica recordaba en una reunión que tuvimos, como ella decía, es que yo no vi al Señor porque ella todavía en su corta edad, pues no sabía que el Señor estaba ahí, en la hostia. Entonces, es eso, cuando nosotros creemos, y lo creemos por fe, y no solamente por fe, que si dijéramos como Santo Tomás, no, yo hasta no meter el dedo en la llaga, no creo. Pues el Señor es tan bello que para eso ha enviado también los milagros eucarísticos, como para que el que quiere meter el dedo en la llaga, pues lo meta y vea la historia de los milagros eucarísticos, que se conservan esas hostias donde salió sangre y se conservan como reliquias y como con esa reverencia. Entonces, a ver, o sea, realmente estamos todavía pensando que ir a la Eucaristía es algo que podría dejar de hacer sin ningún problema. No. Cualquier Eucaristía que yo me pierda pudiendo ir es un regalo del cielo que estoy rechazando. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, hermanos, cuando Él nos llame a hacernos nuestro juicio, porque todos va a tener ese juicio personal cuando Él nos llame, pues todas esas Eucaristías a las que fuimos son gracias que tenemos ahí como en el libro de la vida que tiene el Señor de nosotros y que nos van a sumar para ganar ese cielo que Él nos ha prometido. Bueno, los sacramentales. Hay algo muy lindo como que yo no sé si se aprovecha como se podría aprovechar, y son los sacramentales. Los sacramentales son signos sagrados por medio de los cuales se reciben efectos espirituales, dice nuestro catecismo. Muchos sacramentales, yo aquí les traigo 3 que son mis favoritos y se los quiero compartir: la medalla de San Benito, el escapulario de la Virgen del Carmen, el agua bendita. Con ellos nosotros nos acogemos a la misericordia de Dios y a su protección. Los sacramentales nos preparan para recibir el fruto de los sacramentos. No sustituyen los sacramentos, pero es como una pequeña extensión de los sacramentos. Nos sirven para santificar las diversas circunstancias de la vida. Son ayudas que nos ofrece nuestra iglesia. ¿Y qué valor tan grande tienen? Mientras hay personas que se confían de amuletos, como el ojo turco, los cuarzos, la mano de Fátima y todas esas cosas que nosotros los católicos no tenemos por qué acudir a ellas, ni portarlas, ni tenerlas en nuestra casa, ni el elefante, ni la pata de conejo, nada, porque esos son amuletos, ni el atrapasueños. Mucha gente los tiene porque no, por ignorancia, no sabe que eso no es de Dios y no es cristiano. Pero nosotros no tenemos amuletos, tenemos sacramentales que son signos sagrados, es un regalo del cielo, aprovechémoslos. Tengamos agüita bendita en nuestra casa, esparzámosle sobre nuestros hijos cuando les demos la bendición. Decía Santa Teresa de Jesús, ella le tenía mucha fe al agua bendita. Y ella decía que el agua bendita era poderosísima, incluso era poderosa para sacar los espíritus que otros signos no podían sacar, los malos espíritus. Entonces, mejor dicho, cojámoslo como un perfume santo, hombres y mujeres, antes de salir de nuestros hogares, nuestra agua bendita. Demos la cruz del Señor con la bendición del Señor con esa agua bendita, nuestra medalla de San Benito, con devoción, con respeto, no como un amuleto, sino con devoción. Esa medalla nos va a proteger, son signos que pueden en ese momento, mejor dicho, servir hasta de exorcizar, de quitar, de alejar todo lo malo. Entonces, interesémonos por esos signos del escapulario de la Virgen María, con tantas promesas de la Virgencita del Carmen, con tantas promesas que tiene ese escapulario. Cuando moramos y lo estemos portando, tenemos una buena muerte, ella vendrá por nosotros. Tantas cosas lindas que hay que nosotros muchas veces no aprovechamos porque no conocemos la importancia de estos signos. Una fe madura, se me está acabando el tiempo, voy a correr un poquito más. Una fe madura es aquella que se ha probado,
Dice la palabra que a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, el Señor nos prueba la fe y es necesario que lo haga, hermanos. Es necesario que nosotros atravesemos por sufrimientos y por pruebas, porque estamos en el mundo y nosotros no nos dijeron que no las íbamos a padecer. Lo que nos prometieron es que las íbamos a vivir con Él, que ese Getsemaní lo íbamos a vivir con Él. El Señor mismo nos mostró que él sufrió cuando llegó a donde Lázaro, que ya estaba muerto y llevaba 3 días, y Marta le hace el reclamo, pues, Señor, ¿cómo no estabas acá? Si hubieras estado no hubiera pasado esto. Y el Señor lloró, es el versículo más cortico que hay en la Biblia. Jesús lloró, y Jesús lloró, y él sabía que lo iba a resucitar y lloró. Pues él nos demostró en ese momento que él, como estaba investido en nuestra humanidad, pues que el sufrimiento era algo humano. Hace 8 días decíamos que el cristiano, el humilde triple A, es alegre, amable y agradecido. Pero esa alegría es, digamos, en los momentos normales de la vida, que no está haciendo, pues, dramas por todo, que es fuerte. Pero indudablemente el humilde también, cuando tiene una dificultad, pues, se vale sufrir. Es un Getsemaní que vivimos, pero ya no lo vivimos solos, lo vivimos con Él. Unimos nuestro sufrimiento a la cruz del Señor. Y cuando nosotros nos unimos en la pasión y en la muerte de nuestro Señor, pues nos estamos haciendo más con Él, más de Él, somos de Él, o sea, vivir para Él. Entonces esas pruebas lo que hacen es que purifican nuestra fe, la hacen sólida. Y sobre todo, la prueba sirve para que despertemos esa solidaridad hacia los otros, porque cuando vivimos una enfermedad muy fuerte de la que Dios nos sacó victoriosos y vemos que nuestro hermano está en esa enfermedad, pues nosotros ya tenemos una experiencia para poderle decir, hermano, ven, mira, a mí me sanó el Señor, y contarle nuestra experiencia y a través de esa experiencia darle esperanza a esa persona que está ahorita agobiada y que está sufriendo. Entonces, una vida en coherencia y amor es un reflejo de una fe madura. Esa fe tiene que ser probada porque si no, no vamos a crecer. Solo en el sufrimiento es que vamos a crecer porque vamos a tener la oportunidad de abandonarnos en Dios, de dar ese salto en el vacío para dejarnos sorprender por Él. Bueno, y aquí tenemos otra cosa, otro aspecto muy importante y es compartir y compartir la fe y contagiar la fe, compartirla con otros. Dice la palabra, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo dirán sin que se les predique? Ustedes recordarán el pasaje de Felipe cuando se encuentra en su camino a un etíope que estaba leyendo el pasaje de Isaías y que no entendía nada, pobrecito, él ahí solito tratando de interpretar, y Felipe le dice, el Espíritu de Dios le habla a Felipe para que vaya y salga a donde esa persona, ese etíope, y le diga si entiende algo de lo que está leyendo, y él le dice, pues no, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? En ese momento Felipe le explica la escritura, el etíope se bautiza, o sea, algo muy lindo, una conversión. ¿Cuántas veces nosotros hablándole del Señor a alguien no lograremos una conversión, no lograremos salvar un alma? Obviamente porque es el Señor quien lo hace a través nuestro, pero ¿cuántas veces el Señor no nos utiliza como esos voceros, esos canales, esos instrumentos suyos? Él lo que quiere es que evangelicemos. De Pablo, ay de mí si no evangelizo. Nosotros, si ya hemos recibido esa gracia y esos dones del cielo, tenemos que compartirlos con otros. No nos podemos quedar con esos tesoros aquí guardados, porque es santo compartir con los demás lo que a nosotros nos ha hecho bien. Es como, imaginémonos que fuimos a un restaurante deliciosísimo y como que salimos tan encantados y como que todavía tenemos ese recuerdo de lo que nos hemos saboreado, que se lo recomendamos a todo el mundo. O llega una película nueva y entonces que la fuimos a ver y buenísima y queremos que todo el mundo la vea. Compartir la experiencia del Señor es eso, es compartir algo que a nosotros nos ha hecho bien, nos ha gustado, lo hemos disfrutado, nos cambió la vida, nos transformó. Y por eso, como nos dice el padre Héctor, convirtámonos en misioneros de la Virgencita para llevar cada vez más almas a su Hijo, para llevar cada vez más almas a Dios, porque la Virgencita es el camino, dice la verdadera devoción de San Luis Griñón de Morport, que a través de la Virgencita es que Diosito quiere que lleguemos a Él. Él vino a través de la Virgencita, la utilizó a ella, utilizó su vientre, pues Él quiere que estemos en contacto con Él a través de ella. Y es el camino más seguro, firme y rápido para la santidad.
Entonces, obviamente, la Virgencita, seamos misioneros de la Virgencita en todos los apostolados que tiene Mater Fátima, poder poner nuestras manos, aquí estamos, que se necesita. Bueno, yo supongo que muchos de ustedes ya lo están haciendo, pero podemos invitar a más gente, podemos invitar a nuestros amigos. Nuestra primera contagio de la fe se debe dar en nuestra familia, en nuestra casa, hacer esas iglesias domésticas. Nuestros hijos, nosotros tenemos que criar hijos en la fe. Así, cuando están pequeños es muy fácil estar poniendo a Dios en todo, pero cuando ellos van creciendo y se nos quieren soltar, pues de pronto ya no es tanto hablarles a ellos de Dios, sino a Dios de ellos, pero siempre en oración. Digamos el ejemplo de Santa Mónica, que nunca se cansó de orar por sus hijos. Bueno, y Mamita María siempre es la exponente de estas virtudes de la fe, obviamente. Ella se sometió a todo, la voluntad de Dios, sin entender cómo sería lo que le iba a pasar, pero ella aceptó sufrir creyendo en las promesas de Dios y enfrentó la pasión y muerte de su hijo con la fortaleza que solo una madre llena de fe podría tener. Seguramente alguno de nosotros no podría haber soportado lo que la Virgencita soportó viendo a su hijo en ese suplicio, en ese calvario, como lo humillaron, como lo pelaron, todas las cosas horribles que le hicieron a nuestro Señor. Y ella, obvio, tendría que estar sufriendo mucho. Por eso ella también sintió su corazón traspasado, el corazón de ella también fue traspasado, pero ella estaba aferrada a las promesas del Señor y ella sabía que todo se tenía que cumplir. Bueno, ahí ya creo que se me está acabando el tiempo, entonces vamos a ver unas frases de los santos alusivas a la fe. Dice Santa Teresa de Calcuta: sin silencio no hay oración, sin oración no hay fe. Sin fe no hay amor y sin amor no hay servicio. Lo uno nos lleva a lo otro. San Agustín nos dice: fe es creer en lo que no se ve y la recompensa es ver lo que uno cree, porque la fe siempre será premiada. Para quien tiene fe ninguna explicación es necesaria, dice Santo Tomás. Para quien no la tiene ninguna explicación es posible. Y nuestro Santo Padre Pío dice: reza, ten fe y espera y no te preocupes. Dejemos la preocupación, hermanos, porque esa es la que nos enferma, esa es la que nos paraliza, esa es la que nos detiene. La preocupación es inútil. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer: rezar, tener fe, esperar y no preocuparnos. Viene nuestra autorreflexión, que es para que ya la hagan pues en esta semana. Espero que hayan hecho la tarea y la autorreflexión y las tareas de la Semana de la Virtud, porque este camino es para eso, teórico, práctico. Si no, pues se nos va a quedar en una presentación y en una charla que escuchamos una hora, pero no va a cumplir su objetivo, que es crecer para Dios. ¿Crees en la voluntad de Dios a tu manera? Realmente nosotros creemos que Dios, creemos en Dios solo cuando lo queremos manipular y como que diga lo que nosotros queremos y que lo que nosotros le pedimos, o realmente nos abandonamos en Dios y dejamos que nuestra voluntad se alinee a la de Él. ¿Te gusta tener el control y asegurar todo en tu vida? ¿En quién tenemos puestas nuestras fuerzas? Cuando alguien está en dificultades, ¿hablas a esa persona positivamente para que confíe en Dios? ¿Somos portadores de fe? ¿Dispones un espacio de tu día para estar en contacto con Dios y leer o escuchar su palabra? ¿Realmente tenemos ese trato de amistad, quien nos ama, como dice Santa Teresa? Hacemos todo como si todo dependiera de nosotros y confiamos en Dios porque todo depende de Él, nos dice San Ignacio de Loyola. Pensemos realmente, no se trata de quedarnos cruzados de manos, tenemos que dar esos 2 peces y 5 panes, pero Él multiplicará todo y esa es la confianza que nosotros debemos tener. Y las tareitas que vamos a dejar esta semana son empezar nuestro día con una ejaculatoria que nos ayude a aumentar nuestra fe. Señor, creo, pero aumenta mi fe, o la que ustedes quieran, pero empezar un día con fe. Haz una lista de aquellas situaciones que te producen temor y entrégalas en tu Eucaristía a los pies del Señor. Hay muchas cosas que nosotros les tenemos miedo, pero que no las hemos hecho conscientes. Entonces es bueno hacer esa reflexión. Si aún no contamos, yo creo que en este grupo no hay personas así, pero por si acaso, o por si podemos recomendarse a otros, si aún no contamos con un altar en nuestro hogar, que sea nuestro espacio de oración, de recogimiento, hay que prepararlo, hay que darle dentro de nuestro hogar ese rincón santo al Señor. Mamita María, llenarlo de nuestras imágenes preferidas, nuestra agua bendita, nuestro rosario, todas las cosas que nos recuerdan y nos unen a ese amor a ellos. Reflexionar sobre si hay algo que nos impida hacer con disciplina nuestra oración personal. Miren, no hay nada que nos cambie y nos transforme más la vida que esa oración personal. Está bien que nosotros nos formemos, sí, súper chévere, voto rico, qué bien que asistamos a estos cursos y a todas las cosas lindas que nos están ofreciendo por YouTube y por todos los canales. Muy lindo hacer esa formación. Pero la oración personal y la Eucaristía es algo que definitivamente, en la medida que nosotros
la Eucaristía que podamos asistir, hagámoslo. Y la oración personal, nada puede impedir hacer la oración personal. Día, uno no puede decir, no la hice porque no tuve tiempo. No, señor. El día entonces debe tener más horas despierto. Ayunemos de sueño, por ejemplo. Levantémonos más temprano o acostémonos tarde, pero dejémosle ese espacio al Señor, que eso realmente es lo que va a transformar nuestra vida. Contagia tu fe hablando siempre en positivo. Mira todo con los ojos de Dios. Y por último, ya para terminar, estas otras tareitas, queríamos pasarles material por los grupos, pero pues es un material muy pesado. Entonces lo que les dejo y la invitación que les hago es que busquen este material por YouTube. El himno de la virtud para esta virtud es Aumenta mi fe, de Atenas, cantante de Argentina, que es bellísima. Los invito a ver un video que se llama Orar con Santa Teresa de Jesús. Ella ahí nos va a dar como tips de cómo poder hacer esa oración de recogimiento. Lo consiguen en esta dirección de YouTube. Escuchar la oración de la semana, esas sí se las vamos a enviar por los grupos. Y rezar muchos santos rosarios pidiéndole a la Virgencita que interceda por nuestra fe, para que esa vez sea cada vez más grande, más grande, más grande. Dudas, si tienen dudas como estos espacios, pues realmente no nos están dejando como la oportunidad para resolver dudas. Hace 8 días yo intenté, digamos, correr mucho y en el audio que se subió a YouTube dijeron que no se me entendía. Más o menos que no vocalicé, que fue muy rápido. Entonces, por eso esta vez como que lo hice más pausado y pues obviamente me agotó también la hora. Pensé que nos iba a quedar más tiempo, pero no. Entonces, dudas, les dejo mi correo. Siéntanse en total libertad de elevarme cualquier consulta que tengan, lo que quieran saber. Si yo no lo sé, porque obviamente no voy a saber todo, pero lo averiguo, me quedo con la tarea, pregunto. Y bueno, el Señor en oración siempre será mi mayor soplo del Espíritu Santo, el que me dicte todo para poderles dar a ustedes una orientación y lo que necesiten. Y poder decir que realmente vamos a llenar esas tinajas de vino nuevo siempre, siempre a través de la oración, lo que el Señor ponga en su corazón y pues lo que yo humildemente les pueda ayudar. Y diciendo esto, termino mi presentación. Muchas gracias a ustedes por estar acá, atentos. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias por su enseñanza. Que Dios le multiplique en sabiduría y en lo que usted más le pide al Señor, que también nosotros lo vamos a encomendar en nuestras oraciones. Bueno, hermanitos, aquí dejamos unos 10 minutos de preguntas y dudas, mientras que ya aquí en hora Guatemala a las 6, ya en México es a las 7, tenemos otro curso. Entonces sí vamos a ser estrictos en ese tema. 10 minutos. Adelante, hermanita Mónica, desde Colombia. Hola, Mónica. Hola. Hola, ¿cómo está, doctora? ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo vas? Bueno, Igualmente. pues yo quería hacer referencia a Jacinta, ¿sí? Era la fiesta de Corpus Christi y habían puesto, las habían vestido a Lucía y a Jacinta de angelitos y los habían dado unos cestos, unos canastos con pétalos de flores para que les impusieran al Señor que iba en la custodia con el sacerdote. Pero se finalizó la ceremonia del Corpus Christi y Jacinta llevaba el cesto lleno de pétalos de rosas. Entonces al finalizar le preguntó Lucía, ¿y tú por qué no lanzaste los pétalos de rosas al sacerdote que llevaba a Jesús? Entonces ella le contesta a Jacinta, pero es que yo nunca vi a Jesús. ¿Dónde estuvo Jesús? Yo quería verlo, pero no estaba. Entonces esa es la historia de fe de Jacinta a sus pequeños 6 años. Linda, gracias, Mónica. Bueno, ya, gracias. Por ahí estaba preguntando en el chat cómo se llama el autor del combate espiritual. Es el padre Lorenzo Scupoli. Por Amazon lo pueden conseguir, o no sé si alguna de sus librerías que tengan cercanas se consigue fácil. Padre Lorenzo Scupoli, Combate Espiritual. Fue el libro que cargó San Francisco de Sales durante 19 años. Gracias, hermanita. Pilar Pérez, adelante.
Perdóname, Eduardo, el correo está en la presentación que les vamos a mandar. Ahí ya está el correo para los que están preguntando por el chat sobre el correo. Ahí les va el correo, mi cuenta de correo. Dale, Pilar. Sí, hermana, quería decirle que agradecerle porque siempre sus palabras llegan en unos momentos, en lo personal, me llega, como se dice, como a nivel dedo, ¿no? Bueno, darle gracias por esas palabras. Y siempre me queda una enseñanza bien clara, digamos, de cada tema que usted nos está dando, ¿no? En el tema de la humildad hay que vivir en modo perdón. En esta vez, la fe en las dificultades, ¿no? Sobre todo en las más grandes, en todas, pero especialmente en las más grandes. Muchas gracias, doctora. Gracias. Ay, a ti, Pilar, todo para la gloria de Dios. Adelante, hermanita Gabriela. Aló, buenas noches, ¿me escucha? Hola, Gabriela, te escuchamos. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas Hola. noches. Quería Johanna preguntar. para todos, Johanna para todos, Johanna para todos. Dale, Gabriela, dale, Gabriela. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo anteriormente estaba preguntando por el chat y solamente quiero leer esta parte porque es algo que a mí me pasa. No sé por qué, pero eso es lo que me pasa. Sé perfectamente que Dios existe, pero no lo siento. O sea, mi sentimiento está como que un poco atea, no sé, algo así, pero no sé por qué, pero sé que... No. Sé que Dios existe, pero no sé si eso tiene que ver con algo, no sé, espiritual, o de repente estoy enferma psicológicamente, o no lo sé, no lo sé. No. Justamente Bueno, eso es lo que quiero Gabriela, preguntar. no te angusties, mira, esto es muy normal, muy normal. ¿Sabes qué pasa? Cuando nosotros empezamos iniciando la vida espiritual, hay una primera etapa que es ese amor primero que nos produce como ese fervor, esa emoción, esas cosquillas en el estómago, como que lo tenemos todo el tiempo, vemos una imagen y como que nos inflama el corazón. Pero cuando nosotros vamos avanzando, ese amor a Dios se va volviendo más maduro y hay un momento en que Él nos deja en un desierto. Él como que se esconde, decía Santa Teresita del Niño Jesús, que dónde estaba porque no lo veía y no lo sentía, que es algo a lo que me estás refiriendo. Pero ¿sabes para qué es bueno no sentirlo? Tú dices, yo creo en Dios. O sea, ya desde decir yo creo en Dios, nunca puedes decir que eres atea, jamás. Solo porque no lo sientes, no. Lo que pasa es que no lo estás sintiendo es porque posiblemente ese amor está madurándose y ya lo queremos porque sabemos que existe, no porque lo sintamos desde lo emocional, sino porque nuestro amor está creciendo, nuestro amor hacia Él ya no va a depender de lo emocional. Y eso es un buen signo. Cuando nosotros dejamos de sentir esas maripositas en el estómago, pero seguimos creyendo en Dios, seguimos estando en un espacio de formación como este porque queremos recibir el conocimiento de lo que tenga que ver con Dios y con Mamita María, pues eso es un crecimiento en el amor. Entonces, para nada, al contrario, en vez de ser un mal signo, es un muy buen signo. Y vas a darte cuenta que esos momentos en que ya Él vuelve y se deja sentir, van a llegar. También Él quiere, y esto lo dicen los santos, no lo digo yo, lo dice Santa Teresa de Jesús, lo dice San Juan de la Cruz, que muchas veces el Señor no se deja sentir, se esconde, está invisible, como que nosotros no lo sentimos, pero Señor, ¿dónde estás? No te siento, es como si estuviéramos aquí solos, pero Él lo hace, ¿sabes para qué? Para que nuestra fe crezca, para madurar nuestra fe, porque Él necesita que no vivamos de esos consuelos, de esas consolaciones, de esos sentimientos y emociones. Por eso Santa Teresita el Niño Jesús dice, cuando esos regalos están presentes, cuando esos caramelos están presentes, bienvenidos, cuando Él nos deja sentir lo que es rico, lo estamos sintiendo, estamos en un momento de consolación, esa misa me llegó al alma, lo sentí, mi corazón palpitaba con el enamorado, pero cuando estamos sintiendo igual tenemos que amar al Dios de los caramelos, no los caramelos de Dios. Esa es una gran enseñanza, Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, nada, para adelante, Gabriela, tranquila que vas por buen camino, ya que estés aquí es un buen camino. Muchas gracias, doctora. Adelante, hermanita Mónica Delgado. Hola, Johanna. Me encantan Mónica, tus exposiciones. Para la gloria de Dios. Yo quería hacer una apreciación con respecto a la hermana Gabriela, que acaba de hacer su participación.
Y Ujú. quería decirle a ella que no se sienta insegura o triste o limitada porque no siente al Señor si se puede. Y la forma más fácil es hacer una buena confesión de vida. Cuando el alma está limpia y luego cuando tú tienes tus problemas, corre al Señor, que el Señor cuando tú sufres, ahí es donde Él se acerca y te abraza. Pero donde lo encuentras es en el Santísimo. Ve al Santísimo y repara, pero ante el Santísimo. Y atrévete a decirle, Jesús, te amo. Jesús, te amo por tus 5 llagas. Jesús, te amo por tus lágrimas. Jesús, te amo por la oración en el huerto. Jesús, yo te quiero abrazar. Jesús, Luisa Picarreta ya se fue, pero yo estoy aquí. Qué lindo, Mónica, le precioso. dices, y si tú le dices, Jesús, yo te quiero conocer personalmente, o lo sueñas, o en ese mismo instante tienes una revelación y ves su rostro precioso. Yo a mí me salió del corazón, creo que el Señor me lo infundía, largo tiempo adorando así, y me aprovechaba todas las fiestas de guardar. Por eso es importante, porque te acercan a Dios, que no solamente los domingos, las fiestas de guardar son importantes. Préstale gran atención a la Santa Misa y te sugiero que veas el video que dice el gran milagro ya me olvidé. El gran milagro. Hay una película en video que es de una boliviana, no recuerdo el nombre en este momento, pero esa película te enseña claramente cómo es el gran milagro. Yo le pedí a Jesús eso. Yo quiero conocerte personalmente. Y se lo pedí más de un mes. Abrí el corazón y lo vi. Y después recibí el don de la visión. Yo lo veo y cuando rezo, Él viene a mí. Qué Yo bello, lo he Mónica. abrazado, Él me ha abrazado, he visto a la Virgen. Es lindo, empiezas a vivir el cielo en la tierra. Abre tu Tal corazón. cual. Jesús está en Muchas el gracias. Santísimo. Qué No lo lindo. dejemos Muchas solo. gracias, hermanita. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermanita Mónica. Muy bien, hermanita Johanna, vamos a culminar este Listo, curso. Eduardo. Claro que sí. Agradecido primero a Dios por haberte permitido estar aquí nuevamente con nosotros y que Dios te bendiga junto a tu familia, que el amor de Cristo lo llene de ese Amén. fuego. Muy Amén, bien. amén. Que así sea. Culminamos con una oración, hermanita Johanna, por favor. ¿Ustedes la hacen o la hago yo? Usted lo hace, usted lo hace. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de bondad infinita, quiero darte gracias por esta sesión que tuvimos hoy. Quiero darte gracias porque todo viene de ti. Eres tú quien nos ha llamado, quien nos ha elegido y que nos tiene aquí y nos convoca. Gracias porque donde hay 2 o más, tú estás presente y sabemos que tú estuviste presente en esta reunión. Te pido, Señor, cada palabra que se transmitió aquí, deje esa semilla en nosotros que dé fruto y que esta semana que viene podamos realmente experimentar ese aumento de nuestra fe, porque creemos, pero queremos aumentar nuestra fe. Amén, amén, amén. Amén. La mamita Amén. María, muchas gracias por su intercesión y que nos proteja bajo su manto siempre. Muy bien. Amén. Muchas gracias, Bueno, hermana. muchas Dios le gracias. bendiga. Bendiciones. Lo Chao. esperamos otro día. Dentro de 8 días. Vamos Dentro de a 8 ver la días. esperanza. Tiene la esperanza, la virtud de la esperanza. Gracias, Gracias. hermanita. Chao. Ahí vamos a estar al pendiente. Gracias.